Bien, vamos a hablar, atención, de esta información que se señala que el gobierno retiraría la demanda en el Tribunal Constitucional contra la ley que elimina el régimen CAS. Así que vamos a hablar con un especialista en la materia. Estamos con el doctor César Puntriano, quien es profesor de ESAN, lógicamente. ¿Cómo está, profesor Puntriano? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, un primer comentario, porque he escuchado también algunos constitucionalistas señalar que digamos que cuando ya se presenta esta demanda no se puede retirar, ¿cierto? Efectivamente, hay una norma expresa que señala que admitida la demanda y en atención al interés público de lo que se discute, el Tribunal Constitucional impulsa el proceso de oficio. Ajá. Es decir, si hay un desistimiento, este desistimiento no va a tener ningún efecto. Es más, si me permites comentarte que ya se ha fijado fecha para la audiencia. La audiencia va a ser este miércoles 6 de octubre. Esa es la fecha en la cual el Pleno del Tribunal va a conocer el caso. Y los abogados, tanto de la parte demandante como en este caso el Procurador Público del Ejecutivo, como el Procurador Público del Congreso, podrán plantear cada uno sus posiciones, sus posturas legales respecto a este caso. Es decir, este desistimiento es más un acto formal, Luis. Legalmente hablando, el proceso va a continuar. Es un acto, digamos, simbólico. Efectivamente, es un acto simbólico. Ok, y ahora, ya más allá de este tema, yendo al fondo del asunto, profesor Puntriano, ¿qué le parece este tema? Esta demanda que presentó el anterior gobierno y que ahora el nuevo gobierno de Castillo no está en contra de eso. A ver, si retrocedemos un poco, yo creo que el gran error ha venido del Congreso anterior desde un punto de vista técnico con esta ley 31-131, que para beneficio de los televidentes comentarles que dispone la incorporación progresiva de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS en un horizonte de tiempo de 5 años a los regímenes existentes ya en las entidades estatales. Yo creo que ese es un error porque estamos hablando, Luis, de más de 3.500 millones de soles del presupuesto que nos va a costar a todos los peruanos, porque estamos hablando alrededor de 300.000 trabajadores contratados bajo el régimen CAS. Eso es un primer problema. El otro inconveniente que veo también es que no debe perderse de vista que existe un régimen del servicio civil, que es con el cual ya desde hace más de 10 años se pretende unificar a todos los regímenes del Estado. Entonces, lo que debería ocurrir más bien es potenciar esa unificación y que los CAS pasen a ese régimen del servicio civil, pero no pasarlos al régimen 728 o al régimen de carrera administrativa. Entonces yo creo que el impacto es muy grande y en una circunstancia como la que nos encontramos, ¿no? Es peor, pues, porque vamos a golpear mucho más el presupuesto público. Y para que le comente o le recuerden a nuestros televidentes, ¿qué implica, por ejemplo, que en estos momentos una persona, un trabajador esté en este régimen CAS? ¿Cuáles son los beneficios o la situación en la que se encuentran ellos? Claro que sí. El régimen CAS es un régimen que data del año 2008. Es un régimen que en su momento vino, digamos, a cubrir al llamado régimen de servicios no personales, que seguramente muchos de los televidentes recordarán que por muchos años habían pues trabajadores que tenían horario, que tenían jefe, que eran dependientes, pero que los contrataban bajo este famoso o tristemente célebre régimen del SMP, servicios no personales, donde no tenían ningún derecho laboral. En el año 2008, en junio del 2008, entra en vigencia este régimen especial CAS, que digamos tiene algunos beneficios. ¿Cómo cuál? No tiene todos los beneficios como un régimen, digamos, del 728, que es el régimen privado que también se aplica en el Estado, pero un CAS, por ejemplo, tiene una remuneración no menor a la remuneración mínima vital, se le reconoce la jornada de 48 horas, tiene 30 días de vacaciones, no tiene gratificaciones. Lo que reciben los CAS es el aguinaldo, que este año está entre 300 o 400 soles más o menos. Tienen derecho a afiliación a salud, pero no tienen compensación por tiempo de servicios, por ejemplo. Entonces, ahí hay algunas diferencias todavía puntuales, diría yo, o menores, hoy día, 13 años después
de la entrada en vigencia del CAS, pero, digamos, no tienen pues todos los derechos de un trabajador con régimen laboral común, digamos, que en el Estado es o el 728, que recordemos que en el primer gobierno de Fujimori se importa el régimen de las empresas privadas con ciertos matices al Estado, o el régimen de carrera administrativa que viene del gobierno de Belaúnde, el llamado 276. Hay entidades hoy día, Luis, que tienen personal con 728, con 276 y con CAS. Así es. O hay entidades que solamente son 276 y CAS. Y entonces los CAS van a ir a parar a uno de esos dos regímenes. Claro. Y ahí es donde viene el incremento, digamos, en el costo para el erario público. Que ese es al final uno de los problemas también grandes y complicados que tenemos en nuestro país, ¿no? Los distintos regímenes laborales que hay, ¿no? ¿Cómo, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, cuáles serían, digamos, las principales acciones que se debería enfrentar para que no haya tanta disparidad? Y además sabemos que actualmente la mayoría de los trabajadores están en el área de la informalidad, ¿no? Totalmente, mira, la misma Constitución en el artículo 103 dice que es posible hacer diferencias, pero en razón a la naturaleza de las cosas, es decir, a situaciones objetivas. Por eso es que en el sector privado, Luis, existen regímenes laborales especiales como para, por ejemplo, viendo ahí las imágenes que estás pasando, ¿no? Las personas que trabajan en la construcción tienen un régimen especial que atiende a que su labor es temporal, transitoria, de riesgo. Las personas que trabajan en los puertos tienen un régimen especial. Las personas que trabajan en el campo tienen un régimen especial. Y eso es legalmente también, ¿no? Válido. ¿Perdón? En las minas también. También tienen algunas particularidades también, correcto. Eso en el sector privado se justifica, pero en el Estado, donde el trabajo es más o menos similar, hay un solo empleador, no tiene sentido lo que tú bien señalas, ¿no? Tu observación de tener pues una pluralidad de regímenes laborales en el Estado. Por eso es que desde el año 2004, cuando se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, se busca esta implementación progresiva del régimen del servicio civil, justamente con esa idea de unificar los regímenes laborales. El problema es que todavía no se termina. Y el problema es que iniciativas como estas, yo creo que más bien van en contra de esa tendencia a la unificación. Quizá lo ideal sería fortalecer al SERVIR, avanzar con este tránsito de las entidades públicas hacia el régimen del servicio civil para lograr una unificación de los regímenes laborales en el Estado. Eso es lo que se tiene que atender. Y sobre lo otro que comentabas de la informalidad, que más en el sector privado, ¿no? Porque el Estado no es informal, bueno, no debería, aunque también lo es por ahí. En el sector privado efectivamente la informalidad está a más del 70% de la población económicamente activa. Y se ha incrementado por lo que ha venido ocurriendo en el Perú desde el año pasado, ¿no? Por la pandemia, por la recesión económica, por la caída del PBI. Y lo que tenemos hoy día es que se desaparecieron los empleos formales, y si bien se ha levantado el índice de empleo, pero se ha levantado con empleo informal o con subempleo. Todavía no damos esa recuperación al empleo formal. Creo yo que esa es una tarea importantísima que no se viene encarando y que yo exhorto desde aquí a nuestras autoridades a poner barbas en el remojo, porque es fundamental afrontar esta informalidad, y ojo, desde muchos frentes. No solamente pensar en bajar los derechos laborales. Los derechos laborales no son la solución, no tienen la culpa, ¿no? Temas fiscales, administrativos, en general, ¿no? O sea, hacer una mirada transversal y por ahí buscar alguna solución. Pero tenemos que ponernos a trabajar, ¿no? Como Estado para ello. Correcto. Bien, profesor Puntriano, muchísimas gracias, como siempre, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias. Así cerramos nuestro bloque de economía. Gracias a ISAM.